No hay otra cosa más especial, más maravillosa que experimentar la presencia del Señor. Nos sentimos de maravilla cuando viene ese viento suave, cuando empezamos a respirar ese clima, un clima completamente diferente al clima de afuera, un clima que es de origen divino. La presencia del Espíritu Santo se puede respirar y se puede sentir. Es por eso que estamos aquí. Eso es lo que nos mantiene, eso es lo que nos sostiene, eso es lo que nos ayuda a seguir adelante. Todos mis amigos, hermanos, familiares en Cristo, sin excepción de personas, hermanos, todos sean bienvenidos a la casa de Dios. Nuevamente estamos aquí para darle gracias a Dios y decirle que le amamos y que le necesitamos. Amén, hermanos. Yo sé que ustedes se saludan con la pura vista, ¿verdad? Con eso tenemos por lo pronto el rato, ya lo abrazará. Algunos no se aguantan y sí, de repente, ¿cómo no? Pero tratamos de alguna forma. No todos tienen la misma fe, no todos tienen la misma convicción, pero recordemos que este cuerpo está expuesto a cualquier problema de salud, a cualquier bacteria, a cualquier virus, y tratamos de cumplir con lo requerido de parte del gobierno, que tenemos que guardar un poco la distancia para mantener pues un buen estado siempre de salud en el nombre de Jesucristo. Paz de Cristo, mis hermanos, ¿cuántos están felices, contentos de estar aquí? Levanten la mano, ¿cuántos están contentos, felices? ¿Siguen viendo los servicios por Facebook? ¿Cuántos siguen los viernes por ahí rastreando la señal y buscando los viernes el servicio que desarrollamos? Creemos por la fe que de este viernes que viene al otro, con la ayuda del Señor, ya estaremos haciendo también los cultos aquí en el interior del templo. Oren a Dios, amén. Vamos a estar anunciando por medio de la página para que estén muy al pendiente. Yo les pido en el nombre de Jesucristo que busquen por ahí información, si hay alguien que vive cerca de usted, una llamada al hermano que ha visto por medio de la página, porque a veces no a todos logramos localizarlos por teléfono, o no todo está en teléfono, pero tratamos de que usted esté enterado de todo lo que estamos desarrollando. Quiero invitarles a que tomen sus Biblias, por favor. El tiempo apremia, corre velozmente y necesitamos escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Me dicen amén cuando lo tengan a la vista. Capítulo 3, versículo 14 al versículo 22, perdón, capítulo 3, versículo 14 al versículo 20, del capítulo 3, versículo 14 al verso 20. Me dicen amén cuando lo tengan a la vista. Voy a dar lectura en el nombre de Jesucristo. Por ahí, si usted ve al frente, ahí tiene la lectura para que no batallemos. Dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues
celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tomen sus asientos, por favor. Hace algunos días, pasando por un fraccionamiento, pude observar una casa que fue muy bonita. Su estructura, su decorado, sus materiales, su diseño, se veía que se le había puesto todo el esmero. Parece ser que habían solicitado un buen servicio de un arquitecto, de un buen diseñador. Y al ver aquella construcción, lamentablemente sus ventanas ya no estaban, sus puertas, había escombro, parte de la herrería había solamente en sus barandales, y llamaba mucho la atención porque estaba en un lugar muy estratégico, muy transitado, y la construcción, pues lamentablemente ya casi eran hechas unas ruinas. Parecía ser que habían vandalizado sin misericordia ese lugar. Había una cadena oxidada, enredada en la parte principal de la entrada, un candado mojoso, y eso revelaba que ese lugar pues ya tenía bastante tiempo en ese estado. Y de ello me vino esto, porque nosotros, la Biblia nos dice que somos casa de Dios. Así nos dice la palabra del Señor, que nosotros somos piedras vivas para edificar un edificio santo y agradable. Y buscaba de alguna forma tratar de entender desde los primeros inicios qué fue realmente lo que empezó a suceder con esa casa. Y obviamente, como toda casa que empieza a verse sola por tiempo, la gente pilla, la gente que se dedica al oficio de llevarse lo ajeno o amante de lo ajeno, pues poco a poco empezó a despojar la casa de todas aquellas cosas que había en esa casa. Tomé esta porción bíblica porque a veces no nos damos cuenta que la construcción espiritual de nuestra vida puede estar también vandalizada, y podemos creer que las cosas marchan de una manera favorable, y pues esto logra de alguna forma seguir nosotros caminando de una manera vaga, sin darnos cuenta la realidad de nuestra vida. El libro de Apocalipsis, que es el libro de revelaciones, quien escribió fue un personaje, el último de los apóstoles, llamado Juan el Amado, y se le considera como Juan el teólogo. Y menciona a través del Espíritu Santo y le muestra a Juan la realidad de 7 iglesias en aquel entonces, y a cada una de ellas menciona la problemática que hay en cada una de ellas, los faltantes. Pero la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, se le considera proféticamente como el último tiempo o la última era de la iglesia aquí en la tierra. Y
las cosas que aparecen en esta iglesia son muy asombrantes porque de una manera muy silenciosa, de una manera muy sutil, fue vandalizada por Satanás. Recordemos que Satanás se especializa en la mentira, hacer creer que las cosas marchan bien. Y la mentira y la verdad son muy parecidas, pero tienen un contraste muy marcado. La mentira se parece mucho a la verdad. Usted oye a alguna persona que le está contando alguna historia, alguna versión, o le está haciendo usted alguna pregunta por algún asunto personal, y cuando se trata de intereses familiares o de intereses económicos o sociales, la gente tiene esa habilidad, esa capacidad de hacer creer una mentira que es verdad. ¿Cierto o no es cierto? Satanás tiene esa habilidad, puede hacer creer que las cosas están en un control, están en completa estabilidad en nuestra vida. Pero el Espíritu Santo, que todo lo escudriña y que todo lo ve, que lo que nosotros no alcanzamos a ver con nuestros ojos literales o escuchar con nuestros oídos literales, el Espíritu Santo sí, porque es la omnisciencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es todo poder. Entonces, cuando el Espíritu Santo trata precisamente con esta iglesia y escribe el apóstol Juan y dirige esta carta hacia esta iglesia de la Odisea, empieza a mencionar su realidad. Es muy difícil cuando alguien nos dice nuestra realidad. ¿A cuánto nos gusta que nos digan la verdad? Si somos muy sinceros, nos gusta que usen la diplomacia o usen una lengua terciopelada para no sentirnos lastimados. Hay gente que dice, a mí me gusta decir las cosas como son, y usan un término o una frase del mundo: yo no tengo pelos en la lengua. Esa es la forma, la manera como la gente pues lo dice. Pero quizás podamos tener nosotros esa forma, esa manera de cómo dirigirnos y decir las cosas como son a los demás, pero el que alguien nos las diga, el que alguien nos hable de nuestra realidad con todas las consonantes, con todas sus vocales, es allí donde nosotros nos frenamos. La iglesia de la Odisea, lamentablemente, parecía decir que ellos creían que Dios todavía estaba en sus medios, que la presencia de Dios o el Espíritu Santo todavía estaba dentro de la iglesia, y en realidad no era así. El versículo 20, comúnmente usamos el orden cronológico de los versículos del 1 al 3, del menor al mayor, pero como yo mencioné el versículo 20, me dice la Biblia que Dios viene y llama, ¿verdad que sí? Y toca la puerta y dice: si alguno abriere la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y este versículo bíblico casi siempre se lo aplicamos a gente inconversa, a oyentes o a simpatizantes del Evangelio, o cuando a alguien queremos de alguna forma persuadirlo a que le abra las puertas de su corazón a Cristo para que Dios haga morada en su vida. Ese es el común denominador que manejamos, pero la realidad es otra. Este llamado
al mencionar Juan el teólogo en el capítulo 3, versículo 20, dice que le toca a una iglesia, a la iglesia de la Odisea, y dice que llega y toca a la puerta, y que si alguno abriera la puerta, él entrará a él, ¿sí? Cenará con él. ¿Estamos de acuerdo? Y él conmigo, como dice. Pero desde el versículo 1 hay un sello por parte de Dios, y que en ninguna forma deja mentir, porque la evidencia, las pruebas tan evidentes de parte de Dios que tiene en sus manos, le dice a Juan el teólogo: toma, escríbelas y dile que esto no viene de parte tuya, esto viene de parte de Dios. ¿Cuántos quieren que las cosas vengan de parte de Dios? ¿Cuántos queremos sentirlas que vengan de parte de Dios? Cuando sentimos que vienen de parte de Dios, empezamos a razonar las cosas de una manera muy concienzuda de lo que realmente está sucediendo o de lo que Dios nos quiere decir. Y el Señor quiere decirle a la iglesia de la Odisea su realidad, y comienza diciendo en el verso 14: escribe a la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. O sea, no lo está mencionando, como dijo en cierta forma el apóstol Pablo, lo digo yo, no el Señor. Pero en esta ocasión, aquí lo está diciendo el Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos creen que el Señor habla? ¿Cuántos creen que el Señor habla? El versículo 1 del capítulo 1 del libro de Hebreos dice que antiguamente, o en el tiempo pasado, o en el tiempo de la ley mosaica, nos habló por los profetas, ¿verdad que sí? Pero en el mismo verso dice: pero ahora nos habla por medio de su Hijo amado. Esto no lo tome de una manera personal, hermano, porque ha sucedido que han salido hermanos y han mencionado: hermano, creo que el pastor ya me trae, no le caigo nada bien, parece ser que ya me trae tirria, como luego dicen por ahí, no le simpatizo del todo, y lo único que hizo es agarrar piedras y aventarme, porque ya la trae conmigo. No, yo siempre he considerado, con todo el respeto, que este púlpito o este lugar, al exponer la palabra de Dios en cuanto a las cosas personales en las cuales diferimos o tenemos algún conflicto, o alguien en particular está atravesando por algo y lo externa de una manera muy respetuosa, creyendo que el confidencial será un hombre maduro. Y cuando alguien desde aquí empieza a ventilar algo muy personal, pues se convierte en la torre de los cobardes, y no debe de ser así, porque nos salimos de los códigos de Dios. Y se trata que lo que de aquí se habla, o de lo que aquí se expone, viene de parte de Dios. Entonces, esto viene de parte de Dios para la iglesia. Yo mencioné que la iglesia de la Odisea tipifica o representa o simboliza proféticamente el último tiempo de la iglesia. ¿Cuántos creen que estamos atravesando por el último tiempo? ¿Cuántos creen que estamos atravesando por el último periodo? Las cosas que están escritas, que tenían que aparecer antes del arrebatamiento de la iglesia, están apareciendo. ¿Estamos de acuerdo? Y aunque nos maneja cada una de las iglesias un tiempo diferente, vamos a ver el último tiempo, y es lo que precisamente se está observando en la iglesia. Y menciona y dice de la siguiente forma: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente. En poca palabra me está diciendo: eres tibio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, maneja dos polaridades, como cuando usted va ahí a darse un chapuzón, o va usted a darse un regaderazo, máxima si es por ahí en un clima algo fresco, usted regula
¿verdad? La fría y regula la caliente para que la agua que fluya salga tibia. Pues nosotros podemos en términos espirituales manejar dos polaridades y mezclarlas para hacer una sola, que es lo que está hablando aquí el apóstol Juan a través del Espíritu Santo, que la iglesia estaba viviendo una tibieza espiritual. O sea, no solamente se puede ser muy frío, no solamente se puede ser muy caliente, sino también puede estar en término medio. Pero el término medio le da el Señor un calificativo, el cual nosotros debemos de considerar, porque nosotros podemos estar viviendo en esa temperatura espiritual. Y cuando el Señor menciona a través del Espíritu Santo, dice: yo conozco tus obras. O sea que nuestra vida está desnuda delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos creen que nuestra vida está desnuda delante de la presencia de Dios? Él conoce nuestro entrar, Él conoce nuestro salir, Él conoce nuestro acostar, Él conoce nuestro levantar. Todavía no sale la palabra de nuestra boca y Él la conoce. O sea que estamos al descubierto delante de la presencia de Dios. Yo me puedo esconder de usted, amén, pero no me puedo esconder de Dios. Usted se puede esconder de alguien, pero de la presencia de Dios nadie se puede esconder. Y eso es lo que le está diciendo a la iglesia: yo estoy viendo tu actitud, yo estoy viendo tu comportamiento, yo estoy viendo tu estilo de vida espiritual que estás manejando en este mundo. Y cuando menciona en el verso más abajo, dice: pero por cuanto eres tibio y no frío, te vomitaré de mi boca. Esto quiere decir que el Señor rechaza este tipo, amén, de cristianismo, la tibieza. O sea, cuando alguien de repente quiere y de repente no quiere, de repente anda muy alegre, de repente anda muy animoso y de repente no quiere saber nada del evangelio. Tiene un pie en el mundo y tiene un pie en la iglesia. Ni puede ser un buen cristiano, ni tampoco puede ser un buen mundano. ¿Cierto o no es cierto? Maneja dos polaridades. Entonces esto menciona en la palabra del Señor, lo coloca en el lugar, o bien lo coloca en el cajón de la hipocresía. ¿Qué es la palabra hipocresía? Fingir. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa fingir, ser un actor. Si ustedes ven las actrices, los actores, hermano, en las películas, en las novelas, en algunos teatros, están haciendo un papel que no es realidad en su vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí estamos viendo a través de la palabra de Dios que al Señor le causan náuseas y eso provoca que Él lo rechace. Te vomitaré. Como cuando algo a usted que come no le cae bien en su estómago y le empieza a provocar ciertos ascos, y como usted no tolera lo que trae en su interior, en su estómago, por aquel alimento, por aquella bebida que usted ingirió o aquello que usted comió, entonces siente que su estómago no lo apetece y lo que hace es vomitarlo. Esto quiere decir que el Señor, hermano, le pasa eso en su vientre. Como Dios, hermano, Él no quiere en ninguna manera que su pueblo, su iglesia, le cause náuseas espirituales o le cause, como luego dicen por ahí, asco para vomitar. Pero yo quiero que veamos más adelante, porque dice los motivos y dice las razones por las cuales Él, amén, hace que nosotros, en un estado que íbamos similar a esto, le provoquemos asco y nos vomite. Aquí lo que está mencionando el apóstol Juan a través de esta carta que maneja y la lleva aquel hombre a la iglesia que está al frente de aquella congregación, tenía que darle lectura tal y como así estaba. No podía brincarse ningún renglón, y eso es lo que yo quiero hacer, no brincarme ningún renglón, porque quizás nosotros podamos identificarnos mucho con lo que está viviendo esta iglesia. Yo le mencioné que esta iglesia representa el último tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí empieza a manejar una realidad en la vida de esta iglesia, porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Así dice:
porque yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La riqueza que está mencionando, escuche bien, no habla de una riqueza espiritual. Nosotros podemos tener una riqueza de salud, gozar de muy buena salud, de muy buen estado. Podemos gozar, hermano, de muy buen estado social con los demás. En cuanto a las relaciones interpersonales, podemos llevarlas de una manera favorable. Podemos también gozar de una buena economía, de un buen carisma, podemos gozar de un buen intelecto, de muchas cosas que tienen que ver con el mundo. Pero al decir o mencionar esta iglesia que ellos presumen y lo manejan de una manera muy presunciosa, yo soy rico. O sea, yo no necesito de nadie, yo me siento autosuficiente, con esto estoy completo, creo que me siento completamente satisfecho. A veces el enemigo, hermano, yo mencioné anteriormente que el enemigo nos hace creer cosas que no son y nos hace sentir de una manera como si no pasara nada y fuésemos sumamente bendecidos, porque vemos que las cosas están tranquilas a nuestro alrededor y en nuestra persona, en el entorno en el cual nos movemos, parece ser que todo brilla de una manera favorable. Pero cuando habla el Espíritu Santo, no se refiere el Señor en ninguna manera que el hombre, hermano, debe de gozar solamente del área, hermano, secular, sino la riqueza más importante que debe de tener el Hijo de Dios es la riqueza en su espíritu, es la riqueza en su interior. Y lo que menciona precisamente aquí a través de Juan el teólogo, les está diciendo que realmente no son ricos. Esto, hermano, tiene que ver cuando dice yo soy rico, me habla del materialismo. El hombre, hermano, se ha habituado tanto a la corriente de este mundo que ha sido contagiado de ello, que lamentablemente para cuando menos espera lleva el mismo ritmo, lleva la misma ideología o la misma mentalidad y empieza a pensar igual que la gente secular, cuando la realidad debe de ser otra. El apóstol Pablo nos habla acerca de la mente de Cristo. ¿Cuántos han escuchado acerca de ello? Que nosotros debemos de tener la mente de Cristo, y la mente de Cristo es completamente a la mente del mundo. Dice el Señor que sus pensamientos, amén, no son, hermanos, los pensamientos de los que lamentablemente se manejan bajo la vanidad de sus emociones, de sus sentimientos, de sus pensamientos. Esto quiere decir que el hombre, lamentablemente, si él piensa que la riqueza, hermano, el disfrute total es en este mundo, quiero decirle que está en una verdadera equivocación. El periodo o el estado que estaba atravesando la iglesia económicamente era muy favorable, porque en ese entonces, en ese lugar o en ese sector de la Odisea, hermano, había una comercialización, hermano, asombrante de un producto que empezó a ser muy vendible, y empezaron a manejarlo y a distribuirlo a diferentes lugares, y la gente empezó a tener muchas fuentes de ingresos, de tal forma que la economía de la iglesia empezó a entrar en una forma, hermano, especial, que ya los hermanos no padecían, no había carencias, todos vivían bien, todos estaban, hermano, en un buen confort económico. Pero lamentablemente ellos no se estaban dando cuenta que el enemigo estaba usando esta estrategia para entretener al hombre, como tenía entretenida a la gente que no conocía a Dios. ¿Cuántos creen que puede suceder esto en este tiempo? Paz de Cristo. Yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Cuando alguien no tiene necesidad, hermano, de nada, pues ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué orar si las cosas van bien? ¿Para qué adorar a Dios si me siento bien? No hay ninguna necesidad. Todo está bajo el control. Soy una persona sumamente bendecida. Soy una persona prosperada. No necesito de nada. Se dice
en los estudios que se han sacado, que la gente en el pueblo evangélico, que entre más padezca, escuche bien, necesidades económicas, goza mejor de una vida espiritual, goza mejor de una vida espiritual. O sea, lo acerca más a Dios. He predicado en muchos lugares. En Estados Unidos he predicado mucho. Y yo creo que aquí está un hermano pastor, hermano Lorenzo Leandro, y puede darse cuenta. Se siente un ambiente seco. La gente goza de un confort especial. Como dice aquí en el mundo la frase, hasta el más chimuelo, más hierro. O sea, que la gente más humilde, hablando económicamente, vive bien. No hay carencias. Y el pueblo evangélico empieza a tomar los lugares de adoración como simplemente reuniones que se convierten en reuniones sociales. Pero en los altares se siente una frialdad, se siente un ambiente pesado, triste. Y la interrogante es ¿por qué? Pues es que no hay necesidad. No hay necesidad porque el hombre, entre comillas, creyente, no hay por qué pedir, no hay por qué rogar, no hay por qué suplicar, no hay por qué derramar mi alma. Hay Medicaid, hay estampillas, hay un buen trabajo, hay un buen sueldo, tengo carro, tengo una casa, hay una aseguranza, tengo todo. Paz de Cristo. Así es de que vamos a la iglesia porque es día de ir a la iglesia. La incluye en su agenda, pero lo toma solamente como una especie de terapia, de relax, hermano. Una especie, hermano, como de tranquilizar un poco la conciencia, pero se siente una frialdad, se siente, hermano, triste el ambiente porque la presencia de Dios no se mueve. Y donde hay un clamor, donde hay necesidad, donde hay súplica, donde hay ruego, donde hay hambre, donde hay enfermedad, donde hay necesidades, yo tengo que recurrir a Dios porque no hay otros medios. Y eso me ayuda a acercarme a Dios. No le estoy diciendo y no estoy aprobando de ninguna forma. No quiero que se equivoque, que usted goce de una buena economía vaya a renunciar a ello, sino estoy mencionando que cuando el hombre pone su mente, su corazón, ahí lamentablemente es el principio de su caída espiritual, porque puso la mirada en las cosas del mundo y no en las de la tierra. Como dijo el Señor Jesucristo, haced tesoros en el reino de los cielos, donde el ladrón no puede robar, donde la polilla no corrompe ni tampoco el orín. Allí es donde el hombre de Dios debe de hacer sus tesoros, debe de tener más acumulado arriba que abajo. Y allí la equivocación de la iglesia de la Odisea, hermano, se habían concretado y se habían conformado solamente a las añadiduras. ¿Ha oído un texto que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura? ¿Cuántos han escuchado esto en el capítulo 6 del libro de San Mateo? Pero a la gente le gusta ir más por las añadiduras. Le llama más la atención las añadiduras que el reino de Dios. Le llama más la atención las cosas materiales que las cosas espirituales. Y es lo que estamos viendo precisamente en esta iglesia de la Odisea, que su enfoque principal era al materialismo. La Biblia me dice que donde estuviere vuestro corazón, allí estará vuestro tesoro. Esto quiere decir que entre más yo me enriquezca materialmente, mi mentalidad se vuelve una mentalidad materialista. Entonces empieza a desprenderse de mí lo espiritual y empieza a tener un dominio de lo material. Paz de Cristo. Pero fíjese lo que dice: y no sabes que tú eres un desventurado. ¿Ha oído hablar de las bienaventuranzas? Del capítulo 5 del libro de San Mateo. ¿Cuántos lo han oído? Viene una gran lista de bienaventuranzas. No tengo la cifra exacta del capítulo 5 de las bienaventuranzas. Todos son beneficios.
¿sí? Para los creyentes. Son promesas de Dios para los que le siguen. Son promesas de Dios para aquellos que le buscan. O sea, todos los beneficios espirituales, tanto espirituales como económicos, son para la iglesia. Y no solamente en la especie de economía, sino hasta aún en la salud. Y no solamente en la salud, sino también en el ámbito social. Y no solamente en el ámbito social, hermano, sino emocionalmente hablando, también es dichoso, también es feliz. Pero tocante a las que están en el cielo, son las mayores, son las de mayor prioridad. Entonces le dicen: ¿no sabes que tú eres un pobre? ¿Sí? Un desventurado. Primero dice un desventurado. O sea, las bienaventuranzas en nuestra vida con una persona materialista empiezan a brillar por su ausencia. Usted vea las bienaventuranzas del capítulo 5 y verá que los resultados de cada una de ellas trae una gran bendición a su vida. Hay gente, mucha gente desventurada. No es un insulto. No tiene bienaventuranzas. No busca las bienaventuranzas. No le interesan las bienaventuranzas. Por eso se maneja así. Por eso la calidad de vida espiritual es en término medio. Une dos polaridades y se mantiene, hermano, en esa tibieza, estacionado, como cuando usted le pone allí en el carro neutral, hermano, ni camina para enfrente ni tampoco retrocede. Está simplemente estacionada su vida espiritual. Entonces la vida espiritual de esta iglesia estaba estacionada. ¿Por qué? Por el materialismo, porque yo soy rico. ¿Cuántos ricos hay aquí? Espiritualmente, ¿cuántos? Eres un desventurado miserable. ¿De dónde viene la palabra miserable? ¿De dónde proviene? De la palabra miseria, ¿sí? Podemos manejar un sinónimo: una persona sumamente escasa, ¿sí? Miserable, poquitero, puede decirse así, de esa forma. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando le habla de miseria a la iglesia, quiere decir que la iglesia era miserable. Miserable, hermano, en términos espirituales y miserable en términos literales. Hay gente que lamentablemente, hermano, empieza a afanarse y empieza a entrar un espíritu de codicia, de avaricia, un exceso en su persona de querer tener. Entra un espíritu de competitividad ante los demás y tristemente, hermano, no quiere, hermano, que nada salga, porque siente que algo puede pasarle, algo puede suceder, y se convierte en una persona mezquina. He visto gente con automóviles del año abriendo el vidrio de la ventana y dándole ahí el que le limpió el vidrio: tenga un penny, tenga 2 pesitos. ¿Ha visto esa clase de gente? Paz de Cristo. ¿Qué revela una persona así? Que es una persona miserable, que es una persona, en un término del vulgo, tacaño, ¿sí? Tacaño. Era un miserable la iglesia para con ellos mismos y eran miserables para con Dios. O sea que pegaban miserables para el mundo y miserables para las cosas de Dios. Por eso es que el Señor le causaba, hermano, asco. Por eso le provocaba vómitos, por cuanto ellos estaban manejando bajo esta regla. ¿Cuántos somos miserables en las cosas espirituales? Nomás 5 minutos de oración. ¿Para qué tanto, hermano? Si el Señor ya sabe todo lo que necesitamos. Un ayunito de mediodía, porque si no me dan mareos, raquítico.
tacaño en lo espiritual. Me habla de miserable. Y no solamente me habla de una persona miserable en cuanto al mundo y en cuanto a las cosas espirituales, sino me lo coloca en un lugar de pobreza. Eres un pobre de corazón. Es lo que le está diciendo a la iglesia. Eres pobre. Tú dices que eres rico, pero quiero que veas tu realidad. Quiero que veas que realmente tú no tienes nada que ofrecer, porque en tu corazón hay pobreza, porque en tu alma no hay riqueza, ni hay beneficios espirituales, no hay riquezas espirituales. Y emocionalmente hablando, en calidad como persona, eres una persona raquítica, tacaña, miserable, mezquina. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia. Se lo está diciendo a la iglesia. ¿A cuál iglesia se lo está diciendo? No oye bien. Eres pobre y ciego. Todos anhelan tener muy buena vista. Visión 2020 es la vista perfecta, ¿sí? La visión perfecta. ¿Cuántos nos gusta esa calidad de vista? Literalmente a todos, poder ver a un alto alcance con una gran claridad, poder ver cerquitas, hermano, aún las letras, hermano, que están demasiado pequeñas. Gozar de una vista es lo máximo, hermano. Eso me ayuda a que los reflejos en mi persona sean más hábiles, sean más exitosos. Puedo manejarme con mayor facilidad, distingo los colores, hermano, las facciones, todo alcanzo a distinguir bien. Pero me habla de una vista espiritual, la cual el Señor Jesucristo censura a la iglesia de la Odisea. Le dicen: ¿saben una cosa? Están completamente ciegos. La ceguedad espiritual, hermano, es la cosa más triste. El no poder ver con los ojos de Dios, el no poder ver con los ojos de la palabra, el no tener la capacidad de mirarse a sí mismo y de mirar hacia afuera y ver la realidad de las cosas, hermano, es lo más triste que puede existir. Mira esta persona que que no goza de ese sentido. ¿Cómo se maneja un ciego, hermano? Entorpecidamente. Tropieza donde sea, se da golpes, necesita de algo, de algún hermano guía, sea algún animalito pacífico, o sea alguna vara larga para ir, hermano, topeteando el lado. Trata de desarrollar el sentido del oído para poder escuchar cuando se avecina algún ruido que puede a lo mejor provocarle algún accidente. Trata de alguna manera manejarse con todo el debido cuidado, porque carece de la vista. Espiritualmente a veces, hermano, eso sucede. El diablo lo tenemos aquí en la cara y no nos damos cuenta. Está influyendo sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra cabeza, y no nos damos por enterado. No nos damos cuenta qué tan retirado está Dios de nosotros o nosotros de Dios. No nos damos cuenta de la realidad de nuestra vida espiritual. Ciego. La Biblia me dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Yo por eso les he dicho a muchos hermanos: júntate con sabios, hermano. Júntate con gente sensata. Júntate con gente inteligente. Júntate con gente que tiene una óptica muy clara de las cosas, y más en las cosas espirituales. Cuando tú te juntas con un ignorante de la palabra, cuando tú te juntas con una ignorante de la palabra, cuando tú te acercas a alguien que está tan metalizado, cuando tú te acercas a alguien, hermano, que desconoce sus emociones, sus sentimientos, hermano, él mismo te puede llevar al hoyo, porque tú te estás guiando conforme a ese ciego se está guiando. Y eso es lo que había caído dentro de la iglesia. Un ciego provocó que otro cayera en ceguedad, y el otro provocó que cayera en ceguedad. Si tú compraste esto, yo compro esto otro. Si tú hiciste esto, y empieza, hermano, el contagio, hermano, de las cosas tanto, hermano, nocivas, o actitudes o comportamientos. No vino el hermano, yo tampoco vengo. No, eso el aseo el hermano, yo tampoco lo hago. No fueron 3 a predicar, yo tampoco voy. Si el hermano es indiferente, pues yo también. ¿Qué me estoy molestando? A eso se le llama egocentrismo. Pero en tu egocentrismo, lamentablemente, hay una ceguedad, hay una
capa, una venda en tus ojos que no te permite ver qué tan retirado estás de Dios y en el peligro en el cual te encuentras, y que lamentablemente a lo mejor Dios ya no está ahí. Eso es lo más triste, no poder ver con los ojos del Espíritu, no poder gozar de esa visión de Dios. Eres un ciego. Y desnudo. Una desmantelación espiritual de parte del enemigo que la iglesia puede sufrir. La iglesia de la Odisea fue despojada, fue hurtada de parte del enemigo todas aquellas cosas. La iglesia de la Odisea, cuando comenzó, fue una iglesia espiritual, fue una iglesia avivada, fue una iglesia entregada, fue una iglesia entusiasta, fue una iglesia, hermano, que se sacrificaba por las cosas de Dios, fue una iglesia, hermano, que se esmeraba por las cosas espirituales. Pero conforme fue pasando el tiempo, lamentablemente la hermana de allí de la Odisea, que su vecina, empezó allí a entablar relación social. Y fíjese que si usted va también a trabajar donde yo voy a trabajar, usted va a ser también muy bendecida, la invito. Y así, hermanos, sucesivamente. Ahorita el materialismo en la iglesia es la que está imperando, es la que está reinando, motivo por el cual no hay sanidades, no hay manifestaciones del Espíritu Santo, porque nosotros con el materialismo o con estas cosas que hemos dejado filtrar en la iglesia, ha entorpecido nuestros sentidos espirituales, y eso no ha dejado que la gloria de Dios caiga de una manera espesa e individual y globalmente en toda la iglesia. Siempre de a poquito. Y lo más triste, hermano, las vestiduras que el Señor nos puso. Alguien que es bautizado en el nombre de Jesucristo, el capítulo 3 versículo 27 del libro de los Gálatas, hermano, dice que todos aquellos que han sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo han sido revestidos. O sea, que el traje que usted trae es mejor que el mío, es mejor que el corte italiano, es mejor que cualquier marca. El traje que Dios le dio es de vestiduras blancas, es la vestidura de Dios, es lo más apreciado, es mejor que el lino fino, es mejor que la seda. Son las vestimentas celestiales en nuestra vida. Pero sabe una cosa, le dieron más valor a las otras vestimentas. ¿A cuántos les gusta usar de marca? ¿A nadie? Paz de Cristo. Son bostonianos, son Docker, son Tommy. Paz de Cristo. Podríamos mencionar, a veces estamos tan afanados en vernos bien físicamente hablando, pero espiritualmente hablando, me dice la Biblia que esta iglesia ya no se veía bien. La habían despojado de sus vestiduras blancas, la habían despojado el mismo Satanás de esos vestidos que Dios les puso en su interior. Ya no era el mismo resplandor. A lo mejor algunos solamente tenían parte de la ropa, pero no estaba toda la ropa. Había desnudez en su vida espiritualmente. Cuando alguien no goza de una vida espiritual, las ropas se están deshaciendo, las ropas se están desintegrando, se están desprendiendo de nuestro interior, y empieza a verse nuestra desnudez, la realidad de nuestra vida. Hay gente que le ha dicho de afuera: ¿dónde está lo que tú hacías? Hablas diferente. Yo te veía con una Biblia y ahora te veo diferente. Yo te veía con un carácter de humor alegre, especial, pero ahora te veo amargado, ahora te veo amargada. Yo veía un lenguaje tuyo muy decente, ahora hablas cosas fuera de orden. Es que lo desprendió, es que lo desnudó. Satanás vino y desvandalizó su vida espiritual. La casa bonita que un día se miró ya no tenía lo mismo, ya no había lo mismo.
¿Sabe una cosa más? La gracia, la misericordia, el favor de Dios es tan grande, porque yo le dije en el versículo 20 que Él venía a la puerta y llamaba. Él venía otra vez a las puertas del corazón y le decía: quiero estar dentro de ti, quiero que me des permiso, quiero que quites el cerrojo, porque quiero otra vez vivir, tomar parte en tu vida. Fíjese lo que dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Oigan, los valores, las cosas espirituales se convierten en un tesoro. No hay cosa más maravillosa, no hay cosa más especial que cuando usted, al momento que levanta sus manos, siente la presencia del Señor. Que cuando usted ojea la Biblia, siente que Dios le habla, siente que nutre su interior, siente que nutre su alma, y usted empieza a ver todas esas fortunas maravillosas espirituales que usted las posee. Yo te aconsejo que compres de mí oro refinado. Hermano, esto es una inversión. Es una inversión espiritual. Se paga un precio. ¿Sabían ustedes? Se paga un precio, dije. No me ha entendido todavía. Quiere sentir como cuando recién conoció al Señor. Quiere volver a experimentar como cuando recién vino el Señor a su vida. Quiere ver otra vez su vida saltando de alegría como becerro de la manada. Quiere volver a sentir los cantos. Quiere volver a sentir compasión por las personas que vagan sin Dios y sin esperanza. Oh, quiere volver a sentir cuando usted doblaba su rodilla y lo levantaba el Espíritu Santo. No solamente en el altar, a las horas de la noche usted buscaba el rostro de Dios y ahí estaba el Espíritu Santo ministrándole a su vida. ¿Se acuerda cuando usted empezó a predicar la palabra? Cuando usted veía al hermano con amor, no le veía sus defectos, no le veía sus fallas, porque en usted pesaba una riqueza. Había oro refinado, bendito es el nombre del Señor. Esto no se compra con dinero, esto no se compra, hermano, con amistades. Esto se compra con una obediencia, buscando la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Cuando portábamos o cuando portabas la vestidura de Dios con mucho orgullo, decías: soy un hijo de Dios. Enseñabas la Biblia, que todos se dieran cuenta que eras un creyente, un evangélico. Pero hoy escondemos muchas cosas. No quiero que se den cuenta. Ya no portas aquello que reflejaba a Dios, aquello que reflejaba a Cristo. La personalidad de Cristo ya no brilla en nuestra vida. Que los demás se den cuenta que tú eres un aleluya, que tú eres un creyente, que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Cuando usted va portando la vestidura del Señor, los demás las pueden ver, no lo entienden, pero sabe que hay una gran diferencia entre aquel que conoce a Dios al que no conoce al Señor, entre aquel que tiene una plena comunión con Dios con aquel que no tiene esa comunión con Dios. Compre de mi oro refinado para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ese era el producto. Antiguamente el colirio empezó a promoverse en aquel entonces en el mercado. Empezó a enriquecer mucho la ciudad, y la iglesia empezó a ser afectada por el materialismo. Eso fue lo que cegó sus ojos.
las ganancias que había, los recursos que entraban, los ingresos. Pero los ingresos espirituales brillaban por su ausencia. Y hoy dice: ahora quiero que compres el colirio. No el colirio que tú vendes en el mercado, el colirio de Dios, para que unjas tus ojos. ¿Cuántos realmente quieren ver su realidad? Quiero que limpien mis ojos. Necesito una sustancia, necesito un químico para que el de adentro pueda ver, pueda darse cuenta de su realidad. ¿En qué estado se encuentra, hermano? ¿En qué estado nos encontramos, hermano? ¿Realmente le provocamos al Señor placer? ¿Realmente le provocamos a Dios contentamiento, una delicia en su espíritu? ¿Realmente nosotros provocamos cosas gratas a Dios? ¿O qué es lo que provocamos a Dios? Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta. Póngase de pie. Cierre sus ojos, por favor, si es tan amable. Cierre sus ojos, se lo pido en el nombre de Jesucristo. Quiero que haga memoria en el nombre del Señor cuando recién usted se entregó al Señor, cuando recién Jesús se le presentó. Cómo iluminó todo su ser. Haga memoria cómo usted se desvivía alabando a Dios, sirviendo a Dios. Cómo usted con esa pasión quería estar en la iglesia. A la hora del receso en el trabajo, usted tomaba simplemente media hora, 15 minutos para comer y la otra era para leer la Biblia. ¿Se acuerda cuando transcurrían las horas y usted no dejaba de leer aquel libro que alimentaba a su interior? ¿Se acuerda usted cuando se encontraba esa persona y usted le decía: yo conozco a alguien que puede cambiar tu vida? Yo conozco a alguien que se especializa en lo imposible. Yo soy un testimonio vivo de ese poder maravilloso. Se llama Jesús. Él quiere cambiar tu vida. ¿Se acuerda por algún motivo que casi llegaba tarde y cuando usted oía los cantos en el templo, casi al llegar a 2 cuadras o 1 cuadra, su corazón temblaba, revoloteaba? ¿Se acuerda cuando usted veía al hermano o la hermana con mucha alegría, con mucho gusto? ¿Se acuerda cuando usted solamente quería estar trabajando en la obra de Dios? Pero ahora hay tibieza. Ahora hay tibieza espiritual. Ahora me fijo en los errores de los demás. Ahora no quiero pagar el precio porque otros no lo pagan. Ahora quiero tener como el hermano tiene: un automóvil, tiene una buena casa, tiene un buen trabajo. Ahora yo me voy a esmerar en eso. Eso fue lo que le pasó a la iglesia de la Odisea. Pero dice que Él castiga y reprende al que ama. Si es necesario, dígale al Señor: si es necesario que me corrijas, aquí estoy, pero no me quiero perder. No me quiero perder. Ya no soy celoso como antes de tus cosas, de las cosas espirituales. Ya no hay ese fervor. Ya no lo hay, Señor. Yo al hijo que amo le corrijo, pero te está diciendo también que te arrepientas, que nos arrepintamos. Queremos que su presencia esté aquí, que Él no quite el candelabro de esta iglesia. Necesitamos de Él. Necesitamos de Él. Hay tibieza. Yo no quiero que me vomites, Señor. Yo no quiero que me rechaces. Él está tocando. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, por favor. Sé por esta vez obediente en el nombre de Jesucristo, porque a ti te conviene. No lo hagas, está bien. Pero ahí el Señor está tocando. Olvídate de todo lo que está a tu alrededor, hermanos.
solamente tú y Él, a ti te está tocando. A ti te está tocando. Escucha el toquido. Escúchalo. Esto se escucha con el Espíritu. Te está diciendo que lo dejes entrar. El cerrojo está por dentro. La chapa está por dentro. El seguro. El único que puede quitarlo eres tú. Acércate a la puerta de tu corazón y ábrela. Quizás rechina para abrir. Tiene mucho tiempo cerrada. Pero hay alguien afuera que se llama Jesús y quiere entrar. Quiere que las cosas vuelvan a su normalidad cuando recién conociste a Jesús. Abre la puerta. Abre la puerta. Cenaré contigo. Formaré parte integral en tu vida. Yo necesito de ti. Yo necesito sentir. Ya no la siento igual. A veces ya ni la siento. A veces me da igual ir a la iglesia y no ir. Tu Santo Espíritu en mí. Es para ti, hermano. Es para mí. Pídele perdón. Es suficiente. Pídele perdón. Pídele Sin ti perdón. nada puedo hacer, Señor. Aleluya. Porque eres mi fortaleza. Ábreme los ojos, Señor. Señor, yo sé que contigo Ábreme los ojos, Padre. no temeré. Mira dónde he caído. Al enemigo. Mira dónde te encuentras, hermano. Las fuerzas tú me darás. Quiero levantarme. Ya no quiero vivir en dos. Es no parecer el Señor. Quiero llegarme a ti. Yo necesito Sí. de ti. Dile que le necesitas. Yo necesito Dile que le de ti. necesitas mucho. Mucho le necesitas. Presencia en mi vida. Mucho te necesito. Me siento tan lejos de ti, Señor. Devuélveme, por favor. Sí, El Señor. gozo y la salvación que un día yo tenía. Vuélveme el gozo de mi Necesito salvación. tu presencia, Señor. Aleluya. No hay razón Me he materializado. para Me he desvivido, Señor, en las cosas materiales. Perdóname. Yo necesito de ti. Yo necesito sentir tu presencia en mi vida. ¿Te acuerdas cuando conociste al Señor? Tu Santo Espíritu en mí. Todavía me acuerdo. Para mí Cuando Él me tomó con su Espíritu Santo. es suficiente.
tengas que comer, con que tengas a Jesús, hermano. Olvídate de lo demás. Dios suplirá tu necesidad. Olvídate de lo demás. Presencia en mi vida, devuélveme por favor el gozo y la salvación que un día yo tenía. Sí, Señor. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para beber. Vamos, aleluya. Tu corazón es de Cristo. Es de Él. Dáselo. Déjalo entrar. Déjalo entrar. Aleluya. Mi vida te pertenece, Señor. No le hace que no tenga que comer, con que te tenga a ti, Señor. Sí, Padre. Gloria. Yo necesito de ti, yo necesito de ti. Tu presencia. Acuérdate de dónde el Señor te llamó cuando no eras nadie. Devuélveme, por favor. Si hay que perdonar, el gozo y la perdona. Si hay que salvación. perdonar, pero deja entrar al Señor. Yo Aleluya. Vuélvete al Señor. presencia, Señor, no hay razón para Aleluya. beber. Vamos, hermanos, vamos a buscar su rostro. Aleluya. Yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme, por favor, el gozo y la salvación. Sí, Señor. Qué bueno eres. Qué bueno eres, Señor. No le hace que no tenga nada, con que te tenga a ti, Padre. Tu presencia, Señor. Cristo, Cristo. Sí, sí. Derrama tu alma delante de Él. Sí. Necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Señor, ayúdame. Ayúdame a volverme a Devuélveme, por favor, el gozo y la salvación que un día yo tenía. Sí, Señor. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para beber. Gloria a Dios. Sí, se siente bonito cuando damos nuestro corazón al Señor y que Él haga lo que Él quiera con Él. Es la cosa más maravillosa que nos pueda suceder. Se siente especial. Entra, Señor. Entra en mi vida. Te saqué por un tiempo, Padre, pero hoy abro la puerta de mi alma para que tú entres por completo. Señor, a ti te pertenece. Sí, Señor. Sí, Jesús. Sí, poderoso Dios. Sí. Mira, tu casa a lo mejor ya está destruida. La casa de tu alma. Yo quiero ser un adorador. Sí. Conforme a tu corazón. ¿Cuánto quieres ser Yo adorador de Dios? quiero ser un adorador. Conforme a tu corazón. Aleluya. Sí, Señor. En la aflicción te seguiré adorando. No importa que no haya que comer. No importa que haya enfermedad. Donde pruebas te sigue adorando. Aleluya.
riqueza más grande que pueda existir que tenerte a ti, Señor, que servirte a ti, Jesús. Es lo más preciado, más maravilloso. Un adorador conforme a tu corazón. Yo quiero ser un adorador conforme a tu corazón. En la aflicción te seguiré adorando. En el momento de pruebas te seguiré adorando. En la aflicción te seguiré adorando. En el momento de pruebas te seguiré adorando. Aleluya. Te seguiré adorando. Te seguiré adorando. Sí. Te seguiré adorando. Te seguiré adorando. Aunque me falten las fuerzas, Señor, te seguiré adorando. Sí. Aunque me falten Sí. las fuerzas, Señor, Te seguiré adorando. adorando. Adóralo, adóralo. Aunque me sienta afligido, Dios, te seguiré adorando. Aunque me sienta afligido, Dios, te seguiré adorando. Para ti. Te seguiré adorando, Señor. Te seguiré adorando. Te seguiré adorando, Señor. Te seguiré adorando. Cristo. Aunque me falten las fuerzas, Señor, te seguiré adorando. Aunque me falten las fuerzas, Señor, te seguiré adorando. Aunque me sienta afligido, Dios, te seguiré adorando. Te seguiré adorando. Aunque me sienta afligido, Dios, Aleluya. te seguiré adorando. Aleluya. Señor, Señor, te seguiré adorando, Jesús. Pase lo que pase, Señor, te seguiré adorando.